Bienvenidos a Otavalo en la noche. Hoy tenemos como invitada a Citlali Anrango. ¿Cómo está Tati? Bien, Cecita, gracias. Citlali, más conocida como Tati, ¿verdad? Así dicen todos, ¿no? Sí, los más cercanos. Los más cercanos. Ujú. Pero explícanos un poquito acerca de Guagua, cómo empezó esa idea y cómo la terminaron. No, todavía no terminamos, en eso estamos. A ver, la idea de grabar Guagua nació hace unos 4 años más o menos, en la casa de unos amigos con los que nos reunimos siempre, que además es parte del crew con el que trabajamos, y con ellos todo el tiempo estamos así conversando. Ideas. Sí, ideas de qué trabajos podemos hacer, pero también este es un grupo bastante intercultural, donde hay gente de la costa, de Guayaquil, del oriente, quiteños y de aquí, ¿no? Okay. Y que es un grupo que creo que por la amistad que existe, tienen bastante interés también por nosotros. Y así una vez estábamos conversando y ellos nos dijeron que sería interesante documentar o hacer algún trabajo de cómo es nuestra relación. Yeah. Porque el Joshi y yo venimos, el Joshi que es el director, y yo venimos de familias que somos bien distintas. A pesar de que compartimos una herencia cultural muy similar, pero somos familias bien distintas. Y entonces, claro, un día uno de ellos preguntó, ¿y si ustedes tuvieran un hijo, cómo le criarían? ¿Y cómo harían para que su hijo mantenga además esta herencia cultural que ustedes tienen? Yeah. Y después alguien dijo, esa es una buena idea para trabajar, ¿no? Y de ahí nació la idea y de ahí le empezamos a trabajar. El Joshi empezó a escribir un poco la idea del proyecto en sí. Después escribimos el guión juntos. Ajá. Y después concursamos a los fondos concursables del Cine. Ganamos. ¿Sí? Wow. Ganamos un fondo con el que empezamos el proyecto, con eso hicimos la producción. Y ahora hemos llegado, ahorita estamos ya en la fase de postproducción, hemos llegado hasta un cuarto corte, que es lo que tenemos, y estamos buscando financiamiento para poder terminar. Nos hace falta tener ya el montaje final y la mezcla y la colorización. Wow, todavía falta entonces un Sí. buen tanto. Sino, y todo este proceso del guagua y de la película, así, estaba, me imagino que bien cansado, ¿no? Estresante y todo así, ¿no? Físico y mental y todo eso, ¿no? Porque también Sí, actúa en la película, ¿no? Sí, Entonces, yo actúo productora, actuación, la que servía las colas, de todo, ¿no? Algo así. No, o sea, sí, tuvimos un equipo bien chiquito, Yeah. pero yo creo que bastante funcional, o sea, trabajamos muy bien con el equipo con el que tuvimos, y creo que todos le tenemos un montón de cariño a este proyecto y por eso dimos lo mejor de nosotros para poder sacar este proyecto. Yeah. Pero sí ha sido en realidad un trabajo bastante largo. Yo no me esperé, es la primera vez que estoy involucrada así de lleno en un proyecto audiovisual, que es un largometraje, y no me esperé que sea tan largo, ¿no? O sea, cuando acabamos de rodar, por ejemplo, yo dije, bueno, ya está, de aquí viene la edición, terminamos y vamos a ser felices para siempre. Pero no es así, pues, o sea, cada vez vienen más cosas. Ahora, por ejemplo, ya estoy consciente de que una vez que terminemos ya con estas 3 cosas que le dije, igual viene después un proceso de participar en festivales, de la distribución mismo. Claro. Entonces es un trabajo largo todavía. Wow. Pero para mí ha sido lindo y he aprendido un montón también, que es la primera vez que estoy en esto y sí. Dígame algo, Tati, hicieron un screening, ¿no? Explíquenos un poquito cómo pasó el screening para la película. Bueno, sí, una vez que tuvimos ya el primer corte de la película, decidimos hacer un screening, que es mostrar el trabajo
a personas que nosotros creemos que nos pueden ayudar, apoyar, darnos ideas de cómo podemos mejorar, de qué cosas no se entienden bien, por ejemplo. De Para qué la gente cosas que no podemos sabemos cambiar. qué es un screening, ¿qué es un screening? Es eso, hacer una muestra privada, chiquita, Ya, en donde invitamos a gente específica que nosotros consideramos. No es toda la película, no es así, es un... No, sí mostramos todo el toda corte la que tenemos de la película, pero es a gente que nosotros escogemos. Entonces decimos, nos parece que es importante que esta persona venga porque desde su visión puede decirnos qué cosas cambiar, si hace falta hacer más tomas, por ejemplo, si podemos mejorar en la edición. Entonces hicimos un screening en Quito con varios cineastas ecuatorianos reconocidos que tuvimos la oportunidad de invitarles. Y bueno, yo considero que nos fue bien, creo que a todos los que estuvieron en el screening les gustó. Creo que además de ahí salieron algunas cosas buenas para la película. Por ejemplo, estamos ahora trabajando con Camilo Luzuriaga, que él después del screening nos propuso que podría ser coproductor con nosotros. Chévere. Y nosotros aceptamos, entonces ahora estamos trabajando con él. Y a partir de esto él consiguió un espacio para que nosotros mostremos el tráiler en la COPAE, que es la Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador. Hicimos una muestra ahí del tráiler y creo que a la gente le gustó bastante, o sea, tuvimos bastante acogida en ese sentido. Igual participamos en el Festival de Cine de La Orquídea, que es en Cuenca. Ahí presentamos para proyectos en marcha, para poder terminar. Y fuimos seleccionados, no ganamos, pero estuvimos dentro del festival. Y bueno, también hemos recibido algunas invitaciones de varios festivales, pensando ya que el proyecto está terminado y quieren que vayamos y mostremos. Sí, pero no podemos todavía hacer eso porque no podemos llevar el proyecto como está ahorita todavía. Tenemos que terminarlo para hacer la muestra como se debe hacer, ¿no? Y también fueron a Chicago, ¿verdad? Porque la comunidad quichua les invitaron para eso del Inti Raymi Festival. ¿Cómo fue la acogida ahí? A mí me parece que fue muy buena. Para nosotros era importante hacer esta muestra en Chicago porque, como le dije, hicimos un screening con los cineastas ecuatorianos que nos dieron su visión sobre la película y eso, pero la película toca un tema que para nosotros era importante mostrárselo a la gente para que la gente nos diga si está como bien encaminado lo que hicimos, ¿no? Y nos pareció que este espacio que nos daban en Chicago cumplía con esa función y por eso decidimos aceptar participar en Chicago, también porque el prioste de este año, que era Fabián Morales, es amigo bastante cercano y bastante querido de la familia. Y entonces nos parecía que el espacio que ellos estaban generando en este espacio otra vez que es el Inti Raymi es bien importante, pues porque no se hacen cosas como muestras de cine o eso, sino normalmente lo que se ha venido haciendo es solamente bailar, presentaciones, creo, creo que es la primera vez que hacen algo así, ¿no? Como sí, es la primera vez y por eso también creemos que es importante porque se sienta un precedente, pues, de que nosotros tengamos la oportunidad de mostrar el trabajo que aquí estamos haciendo y también que ellos puedan conocer, ¿no? Lo que se está haciendo acá. Qué chévere. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a regresar más con Guagua y Citlali.